A continuación vamos a dar inicio a la presentación del PhD Aldo Campo González de Chile, quien nos va a exponer el siguiente tema: neurodiversidad y educación inclusiva, claves para diseñar el currículo y la evaluación desde una perspectiva de justicia educativa. Es doctor en Ciencias de la Educación, aprobado por calificación sobresaliente por unanimidad en mención de cum laude por la Universidad de Granada, España, máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España, director y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Bueno, sin más, vamos a dar pase para que Aldo pueda iniciar lo que sería su conferencia magistral de lo que sería esta tercera etapa de la Jornada Internacional. Bueno, primero agradecer muy atentamente a la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas por esta invitación, muy especialmente a Naldi Aliaga, que es la persona con la que he tenido el contacto, y hablaba con el señor presentador hace unos minutos antes de comenzar, que para mí Perú, al igual que otros países, por mi trabajo de investigación que permanentemente me toca visitar, eh, como Colombia, Ecuador, Brasil, México, España, son países a los que les tengo mucho aprecio y particularmente ahí en Perú a ciudades como Acobamba, Tarma, Lima, Huancayo. Bueno, el día de hoy mi presentación va a bordear en el orden de mi principal campo de aplicación, mi principal línea, bueno, una de mis principales líneas de investigación que tiene que ver con la educación inclusiva. Y al alero de esta institución que yo dirijo, que es el CELEI, que es el Centro de Estudios Latinoamericano de Educación Inclusiva, voy a compartir algunas de las cosas que enseñamos en uno de los posgrados sobre neurodiversidad. Y nuestro propósito en este campo de trabajo no es solamente hablar lo que pasa a nivel del cerebro de las personas, de la multiplicación de las redes neuronales o de los circuitos, sino que ver cómo un educador, que es lo que a nosotros nos toca, es diseñar el currículum y la evaluación siguiendo estos grandes postulados, ¿no? Bueno, dicho eso, comenzamos. Esta presentación está subdividida en 4 grandes partes. En un primer momento vamos a revisar o vamos a intentar aclararnos de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva. ¿Ya? Luego nos vamos a adentrar en algo que me encanta, que es la neurodidáctica, ¿no? Como campo práctico, como recurso pedagógico, y luego nos vamos a adentrar en todo lo que tiene que ver con el modelo 4MAT, que nos dice cómo planificar la enseñanza pensando en la totalidad de estudiantes que tenemos en nuestra sala de clases, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a cerrar con algunas sugerencias neuropedagógicas. Bien. El señor que aparece ahí en la presentación se llama Rudolf Steiner o Steiner, y Rudolf Steiner es el padre fundador de las pedagogías Waldorf. Las pedagogías Waldorf han sido un movimiento alternativo al día de hoy a la gramática escolar tradicional o al desarrollo de los sistemas educativos convencionales. Y yo en toda presentación que hago siempre parto con esta cita que es de 1910, de un libro maravilloso que yo recomiendo a todas las personas, maestros de primaria, maestras de infantil, educadoras de párvulo, educadoras especiales y cualquier maestro interesado en enseñar de otras formas, que puedan revisar este texto que se llama La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera ese texto, la educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía, nos da claves significativas, cruciales, para entender cómo estamos hechos los seres humanos y cuáles debiesen ser las mejores decisiones pedagógicas, metodológicas, didácticas que debiésemos tomar al momento de enseñar. Y en este contexto dice, las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana.
¿Cuál es el mensaje, queridos colegas, queridos compañeros, que está albergado en esta cita? Es que más que preocuparnos de hablar de calidad educativa, que es un concepto contrapuesto al ideal de educación inclusiva, porque es un concepto que se deriva y desprende del capitalismo cognitivo, del capitalismo cultural y del capitalismo empresarial, además, ¿no es verdad?, es contrapuesto al ideal de inclusión porque apela a la estandarización, apela justamente a la normalización. En cambio la inclusión lo que hace justamente es constituirse en un gran movimiento de transformación de todos los campos de la pedagogía y particularmente de todos los campos del desarrollo humano. Entonces, la clave que está aquí es lo primero, y es lo que la neurodiversidad y la neurodidáctica nos dicen, que antes de apasionarnos por instrumentos conceptuales, por formas categoriales que ponen en desmedro y agudizan la exclusión, nos interesa comprender cómo estamos hechos los seres humanos, cómo es nuestra naturaleza humana. Y hasta aquí me gustaría que pudieran anotar la siguiente idea. Todos los seres humanos somos unos mal educados, no porque nuestros profesores no hagan bien el trabajo, no porque nosotros como profesores no hagamos bien el trabajo, sino que por las formas que los sistemas educativos apelan, imponen, hacen que se haga todo lo que va en contra de la naturaleza de cada ser humano. ¿Sí? Bueno, yo no podemos el día de hoy hablar de neurodiversidad si no hablamos si no hablamos de educación inclusiva. Cada vez que yo visito el Perú, me topo con que en Perú la idea de educación inclusiva ha estado muy asociada a la discapacidad o a las necesidades educativas especiales o a los niños con trastorno o a las etnias, ¿ya? Sin embargo, quisiera aclarar que cuando hablamos de educación inclusiva no estamos hablando de discapacidad exclusivamente, no estamos hablando de educación especial. Y me gustaría que lo pudieran apuntar, si a ustedes les parece, anotar que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. La educación inclusiva y la educación especial son formas completamente diferentes, pero que en algún punto se vuelven interdependientes. ¿Sí? Porque cuando hablamos de cuando hablamos de educación especial, lo que entra en juego es justamente todo lo referido a las prácticas de compensación, de potenciación cognitiva, mientras que cuando hablamos de educación inclusiva hablamos de temas de justicia, de interseccionalidad, hablamos de un proyecto político, hablamos de reducción de obstáculos complejos, hablamos de reducción de exclusión, hablamos de ampliación de oportunidades, en suma, una transformación de todos los campos y escenarios de escolarización. Por eso que voy a decir además que la educación inclusiva como paradigma no existe y tampoco existe como teoría. Lo único que existe es una travestización, una confusión con el legado teórico de la educación especial. Y si esta confusión, esta travestización, este híbrido, este error fundacional de comprender lo inclusivo como parte de lo especial, surge en cierta medida porque la inclusión cuando se empieza a plantear por allá en los años 40 en países como Suiza, Londres, Inglaterra, Finlandia y otros más, surge por demandas de distintos colectivos, colectivos que tenían que ver especialmente con padres de hijos con discapacidad rechazados por la escuela regular. Entonces, hasta aquí me gustaría dejar muy en claro que cuando hablamos de educación inclusiva, primero, no es educación especial. Segundo, que la educación inclusiva tiene dos grandes problemas. Un problema de ausencia de teoría y de ausencia de coherencia con el diseño curricular y con el diseño evaluativo. Y tiene 4 grandes problemas fundamentales a nivel teórico. Un problema el primero es un problema epistemológico, que no tiene teoría clara, y al no tener teoría clara se suple, se travestiza, se confunde con la teoría de la educación especial. Luego un segundo problema, que es de orden ontológico de la comprensión del ser, del hombre, del niño, del sujeto educativo, que siempre se confunde con una gramática esencializadora, patologizante, en contraste
Y luego tenemos un tercer problema, que es un problema metodológico, de método de investigación. Y cuarto, un problema morfológico, de categorías. La educación inclusiva, la educación inclusiva, cuando se confunde con la educación especial, se traiciona en sus propias categorías. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque las categorías de lo especial se vuelven restrictivas para entender los problemas de injusticia, de inequidad, etc. Por eso, como está proyectado aquí, queridos compañeros, cuando nosotros hablamos perdón, de la educación inclusiva, se debe entonces entender y conceptualizar como un proyecto político, como un proyecto de Estado, como un proyecto de nación, no como un proyecto de asimilación, como nos va a decir Wassertron en 1997 y posteriormente Jung y Nancy Fraser, que son grandes teóricos de la justicia social norteamericana, nos van a decir que al concebir la justicia o la inclusión como un proyecto político, tiene la capacidad de crear condiciones para llegar a todas las personas, sin distinción. Pero cuando se confunde lo inclusivo con un ideal de asimilación, volvemos solamente a incluir a los niños a la escuela, y esta inclusión fracasa cuando ellos se enfrentan al mundo, salen de la escuela y se enfrentan a la universidad, al mundo del trabajo, a la participación ciudadana. Entonces, lo que hoy día tenemos en toda Latinoamérica es una idea de inclusión travestizada con lo especial, pero además inspirada en algo que se denomina ideal de diversidad. Y el ideal de diversidad es sinónimo de prácticas de asimilación, compensación o inclusión, a lo mismo que muchas veces genera exclusión. En este marco, entonces, si es un proyecto político, va a estar preocupado por un examen sobre la identidad. Ya hay que reconocer desde la psicología del desarrollo y específicamente los trabajos de Erika Burman, ¿no es verdad?, con deconstrucción de la psicología evolutiva, que las identidades ya no son algo fijo, estable, sino que son fluidas, se mueven a lo largo de la vida, ¿no es verdad? La diferencia, también el privilegio, examina la desventaja y la opresión. Aquí cuando digo la opresión no lo estoy entendiendo en un elemento cosificado, en un elemento que no se entienda. La opresión son frenos al autodesarrollo y que están directamente vinculados con la enseñanza. Y por otro lado, también debe ponernos en evidencia lo que se denominan los obstáculos neoliberales que tienen lugar en la propia educación. ¿Y cuál es el problema que hoy día tiene la investigación? Es que siempre sitúa de forma errónea al decir que si hay exclusión, tiene que haber inclusión. Si hay inclusión, se va a dar un par de exclusión. Ese par dialéctico es ciego y yo propongo en superación de eso un enfoque relacional para entender esto. ¿Qué quiere decir un enfoque relacional? Un enfoque en que se entiende primero que la inclusión, la exclusión, la injusticia, la opresión, la violencia, la desigualdad son fenómenos regenerativos que cruzan la experiencia subjetiva de todas las personas, ¿ya?, y que las tocan en planos diferenciales y que generan ejes de desigualdades múltiples diferentes en cada colectivo. Por eso que cuando hablamos de niños con necesidad educativa estamos generando una línea divisoria. Cuando hablamos de niños con o sin discapacidad, hablamos de una línea divisoria. Cuando hablamos de que hay niños que son diferentes o especiales, hablamos de una línea divisoria. Lo que desde las epistemologías del sur, con Boaventura Santos Sousa o Fanon, se va a denominar una línea de pensamiento abismal, una línea que va a dividir la zona del ser y la del no ser. La zona del ser es la zona de la persona, de los normales, de los niños cognitivamente aptos, de los mejores estudiantes, y que esa zona crea códigos pedagógicos de ordenación que tratan de entender al otro que es diferente, pero no destrabando sus problemáticas de injusticia. Por lo tanto, la inclusión debiese inscribirse en la zona del no ser, como decía Fanon, la zona del oprimido, la zona de los cuerpos racializados, la zona de las personas excluidas, ¿no es verdad? Porque si no liberamos esa zona, estos problemas que son endémicos
del sistema mundo siempre van a estar permanentes y no van a desaparecer. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos una inclusión que el día de hoy habla a favor de los desposeídos, los reconoce, crea leyes de protección, pero es incapaz de resolverle sus problemas de opresión, de desigualdad y de injusticia. En ese marco de análisis es que todo proyecto educativo, toda acción didáctica y toda acción pedagógica tiene una misión política, ética, de intervenir y transformar la vida de esas personas. Si los educadores no tienen esperanza, como decía Freire, no tienen mucho que hacer en este mundo. Y por eso que es importante entender entonces que esta idea de formular los marcos de valores para investigar la inclusión y la exclusión nos ayuda entonces a romper con ciertas categorías que entrampan y reducen la potencialidad de cada persona, ¿sí? Cuando al niño le denominamos niño con necesidades educativas especiales, eso nos sirve, es conveniente ¿para qué? Para identificarlo en la política pública y asignar recursos específicos para beneficiar su aprendizaje. Pero en su trama subjetiva, en su construcción de identidad, lo que hace es imponerle una marca de desigualdad y un espacio, una marca que le traza los límites concretos de lo que él puede hacer o ella puede lograr, ¿sí? Bueno, si ustedes observan las imágenes que aparecen aquí, no es verdad, estos son los mapuches de mi país, que es un grupo étnico. Acá ustedes tienen algunos niños con discapacidad y la diversidad sexual. Yo recuerdo el año pasado, primero recuerdo 2018, cuando hubo una marcha muy importante contra la ministra de Educación que ustedes tenían, Mariluz, no sé si lo dije bien, estando en Lima, y también estando también en Lima una vez cuando hubo todo el revuelo por la inclusión de los niños trans y los contenidos escolares que se habían puesto. Digo esto porque todas las políticas públicas en materia de inclusión abordan estos sujetos de aquí. La pregunta es, si la educación inclusiva es para todo el mundo, ¿por qué se vuelve a enfatizar siempre en estas figuras de vulnerabilidad, ¿no es verdad? Y quedan excluidas de estas imágenes que ustedes están viendo a continuación aquí, un sinnúmero de otras personas que a lo mejor, no siendo de una etnia, no teniendo una diversidad sexual o, como se denominan, identidades sexuales no normativas, ¿no es verdad? O no teniendo una discapacidad, no están en este discurso. Lo que tenemos que entender es lo primero, que la educación inclusiva no es educación especial. Y como no es educación especial, logra crear dispositivos de justicia para todos los estudiantes. Y ese todo no es un todo homogéneo, es un todo heterogéneo, es un todo que está compuesto de múltiples singularidades. Por eso que nosotros, desde el centro de investigación que yo dirijo, no hablamos de necesidad educativa y hablamos de singularidades múltiples, porque la singularidad es el único concepto que logra destrabar los efectos categoriales y los efectos restrictivos que las etiquetas le imponen a cada persona. Es lo único que nos permite conectarnos con la esencia de cada ser. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de audibilidad y a nivel de etos mental, el concepto de diferencia es lo que hace que siempre hablemos de eso. Y aquí quiero hacer una aclaración conceptual. Mucho se habla que la diferencia, pero la diferencia genera un efecto de diferenciación, de trazar una diferencia entre de los que son mejores o los que no son tan buenos alumnos, de los que son competentes, de los que no son tan competentes. Por eso que siempre es importante que hablemos entonces de la diferencialidad, es decir, el sentido propio, singular de cada persona. Bueno, en ese entendido, ¿ya? Vamos a decir, aquí sí, perdón. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, en este marco, la educación inclusiva se va a proponer interrogar la temperatura ética de nuestra era, ¿ya? Y entender que es un proyecto de conocimiento que está motivado por la preocupación y el deseo por la justicia y la transformación progresiva. Y lo que busca justamente es agudizar nuestra conciencia ética. Pero para agudizar nuestra conciencia ética y lograr una justicia social, será entonces importante hacerse la pregunta, ¿cuándo realmente comenzará lo nuevo?
Hay que entender que la inclusión, como está planteada, es un programa de cambio agotado, al igual que porque reconoce que todos los programas de cambio, como el feminismo, como las teorías postcoloniales, como el marxismo, como el comunismo y como tantos otros proyectos históricos culturales, han agotado su función histórica y solamente han devenido en un reformismo y en un radicalismo crítico que lo que hace justamente es reproducir un conjunto de acciones normativas. Bueno, hasta aquí lo que podemos mirar es que la inclusión se constituye entonces como un proyecto de conocimiento en resistencia que actúa contra las narrativas maestras que tienden a reducir o a esencializar o a patologizar, ¿no es verdad?, la naturaleza de cada persona. En este sentido, yo quisiera, para ir cerrando esta primera parte, que ustedes se queden con la idea de que la educación inclusiva se centra en diversos problemas y no en disciplinas de estudio. Y esta cuestión nos permite entonces entender que trabaja sobre la configuración de un programa de cambio, ya que toma prestado elementos de distintos movimientos críticos contemporáneos, como dice ahí, el feminismo, los estudios queer, antirracistas, postcoloniales. Bueno, esto nos lleva a nosotros entonces a un concepto que se aproxima a lo que vamos a ver a continuación con la neurodiversidad y que se llama las pedagogías de lo menor o una praxis educativa para las múltiples singularidades. Yo quiero que ustedes se fijen mucho en la imagen que está proyectada. Bueno, cuando hablamos de las pedagogías de lo menor, no estamos diciendo que es sinónimo de una forma pedagógica minoritaria, sino que la forma pedagógica minoritaria, como se entiende, es concebida siempre desde un enfoque de asimilación, de lo que supuestamente excede a las estructuras de escolarización o lo que ha sido excluido, sino que es una compleja figuración imaginaria, política y epistémica, una praxis y un lenguaje que diversas minorías, porque las minorías son mayoría en el mundo, constituyen al interior de una forma pedagógica mayoritaria, lo establecido. Por lo tanto, las pedagogías de lo menor es el espacio de constitución de las singularidades, es un espacio que construyen las minorías en un espacio gobernado por las mayorías, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a reconocer que el espacio pedagógico no es un espacio homogéneo, sino es un espacio compuesto por singularidades múltiples y que una es diferente total de la otra. Por lo tanto, aquí hablamos de una diferencialidad, de que cada sujeto es único, pero que además tiene su potencia y su singularidad, y que esa singularidad construye una subjetividad, un sentir, una apropiación del mundo. Y que la educación inclusiva tiene múltiples raíces que vienen de diversos campos y lenguajes, y teorías, etc. Bueno, en este sentido, entonces, esto nos lleva, y que ya nos adentramos en lo que de la neurodiversidad, en las heterocronías. Hetero, diferente, cronías, tiempo. Vamos a revisar entonces la noción de tiempo en la educación inclusiva. Si nosotros tuviésemos que pensar la cuestión del tiempo, por norma general, todos nosotros enseñamos en algo que se llama cronosistema. Y un cronosistema es un tiempo único en el que todos los niños hacen lo mismo, al mismo tiempo y en un ritmo más o menos similar. En esta lógica, cuando hablamos del tiempo pedagógico, el tiempo pedagógico que existe en los sistemas educativos hoy es un tiempo homogéneo, es un tiempo único y que desfavorece la diversidad. ¿Por qué la desfavorece? Porque trabaja en un halo común donde finalmente se impone una idea homogénea. Por eso que yo prefiero hablar, y esto es coherente con lo que Thomas Armstrong denomina como neurodiversidad, con la idea de los múltiples tiempos heterogéneos. Cada uno de nosotros tiene un tiempo único, específico, una cronología propia, un cronotipo propio. Por lo tanto, de alguna manera, en la escuela, cada estudiante tiene un ritmo único de aprendizaje y eso hace que cada sujeto esté temporalizado de manera singular. Por lo tanto, lo correcto es hablar no de cronosistemas, sino de múltiples tiempos heterogéneos entrecruzados
ideas que son albergadas bajo la noción de heterocronías de aprendizaje. Esta concepción del tiempo nuevamente devela una operación que transpone, salta, gira, transforma aspectos medulares de regulación de la teoría educativa, como es el salto desde lo monocrónico a lo heterocrónico, sinónimo de un tiempo múltiple, es decir, pasamos de un tiempo único, fijo, lineal, positivo, a un tiempo gobernado por múltiples posibilidades, un tiempo nómade, un tiempo que responde a la singularidad de cada estudiante, ¿sí? Bueno, yo sé que aquí hay un montón de psicólogos, de educadores y de investigadores y algunos académicos. Entonces ahora vamos a revisar en lo que nos queda, todo lo que tiene que ver, en los 35 minutos que nos queda, todo lo que tiene que ver con la neurodiversidad. Bueno, lo primero es pensar cuál es la relación entre educación inclusiva y neurodidáctica y neurodiversidad. Lo primero es decir que la educación inclusiva se centra en la totalidad de estudiantes, independientes si son rubios, blancos, negros, morenos, chilenos, bolivianos, venezolanos, colombianos, africanos. Intenta crear condiciones de acceso a una educación oportuna y pertinente respondiendo a sus necesidades, intereses y motivaciones. No está exclusivamente asociada a un efecto esencialista, ¿ya? Y por otro lado, la relación que se establece es una relación que tiene que ver con las fuerzas básicas del aprendizaje. Si ustedes observan esta diapositiva, ¿qué es lo que están haciendo los niños? Los niños están moviéndose, por lo tanto, la primera fuerza básica de un aprendizaje efectivo es el movimiento consciente. Segundo, es la exploración y la curiosidad. Desde que nacemos, lo primero que hacemos, la primera gran consolidación cognitiva que efectuamos es la curiosidad y la exploración. Además, la fantasía y la indagación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cuáles son las características basales, fundamentales de un buen aprendizaje, son, en primer momento, la indagación, la fantasía, la exploración, el movimiento consciente y el juego ante todas las cosas, pero un juego dirigido, intencionado. Bueno, esto nos lleva a entender que todos nosotros tenemos una serie de cerebros que educar en nuestra sala de clase, pero que estos cerebros no tienen que volver a entrar en sintonía con el corazón, ¿sí? Con el amar, con el sentir. Y estas dos van a ser formas, estos entendimientos van a ser claves para lo que nosotros vamos a denominar un aprendizaje, perdón, resonante. ¿Qué quiere decir esto? No vayan a pensar que estoy enfermo, sino que algo pasó con la garganta. Lo que quiero decirle es que cuando hablamos de un aprendizaje resonante, un aprendizaje que conecta la potenciación cognitiva y el sentir, ¿no es verdad? Estamos en lo que Goleman denomina un clima resonante para el aprendizaje, un clima que amplifica, que abre oportunidades, que despierta el deseo por aprender, que nos da nuevas pistas para avanzar, ¿sí? Bueno, en este marco, entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que todos pueden aprender, pero con distintos tiempos de aprendizaje y con distintos diseños didácticos y formas de mediación. Y además, esto nos va a llevar entonces a reconocer que todos en nuestro cerebro vamos a procesar la información a través de módulos y dominios. Los dominios son las grandes áreas que el cerebro registra la información, área lingüística, matemática, etcétera, que además están en sintonía con lo que Howard Gardner propuso y se denominó inteligencias múltiples. Y aquí hay una aclaración preliminar que ofrecer. Howard Gardner, en la página 8, en el tercer párrafo de Estructuras de la Mente, dice: yo jamás descubrí inteligencias múltiples. Lo que él descubrió, y lo pone clarito ahí, son talentos múltiples. Pero dice, si yo le hubiese llamado talentos múltiples, nadie me hubiese reconocido en la comunidad científica. Por lo tanto, lo primero a decir es que lo que él reconoce que tenemos son múltiples talentos, dones,
Pero además, esos dones, esa teoría de la inteligencia múltiple es una teoría que no ha sido probada empíricamente, dice Gardner, y que por lo tanto lo que él reconoce es que hay dominios y además módulos, carreteras que conectan estas áreas de información, de procesamiento de la información, ¿sí? Y de esto nos lleva entonces a reconocer que tenemos un lóbulo frontal, ¿no es verdad? Que es el indicador de especialización de nuestra especie porque nos define por el pensamiento reflexivo, la imaginación y la alta emocionalidad, y que luego esto se convierte en justamente el director de orquesta del cerebro cognitivo y emocional y ejecutivo. Bueno, hasta aquí, la idea clave que nos dice la revolución de la neuropedagogía es que los niños en la escuela no trabajan en la tridimensionalidad. Y la tridimensionalidad va a ser clave para entender las dificultades de aprendizaje. La tridimensionalidad implica reconocer que tenemos un plano frontal, un plano medio y un plano sagital. Y el plano sagital, que es el de integración diagonal, es el de integración en el espacio. Por lo tanto, esto demuestra además, y ya comprobado hace 15, 20 años, que si no hay movimiento consciente, el aprendizaje no se ve favorecido. Y aquí hay dos máximas o dos relaciones importantes. A mayor movimiento, mayor desarrollo cognitivo, pero movimiento consciente. Y a mayor desarrollo del lenguaje, mayor desarrollo cognitivo. Entre más los niños escuchen juegos de palabras, juegos de asociaciones auditivas, juegos con el lenguaje, inventar nuevas palabras, más alto va a ser su desarrollo cognitivo. Entre más nos movamos, mayor va a ser nuestro desarrollo cognitivo. Por lo tanto, todas las sesiones de clase deberían considerar 15 minutos de movimiento consciente, de respiración consciente. Es preferible perder 15 minutos de clase a estar, cállate, siéntate, comienza tu trabajo. Número 2, esto nos dice además que hay que incorporar el cuerpo simbólico en el espacio escolar. Los niños en educación física tienen una mecanización del cuerpo, pero no una integración fenomenológica del cuerpo. Y también hay que entender que cuando soy creativo, no soy una persona rara que me pinto el pelo, me visto extraño. Las personas que son creativas son las que manejan mucha información sobre un tema y eso les permite dar una diversidad de respuestas, ¿no es verdad? Porque además la creatividad implica flexibilidad, fluidez, velocidad y originalidad. Además implica que el maestro esté a favor del estudiante, ¿no es verdad? Generar un clima altamente emocional y para contener. Bueno, esto nos lleva con lo que desde la terapia psicocorporal nos dicen que hay una relación imbricada y profunda entre cuerpo y mente, ¿sí? Y que el cuerpo y la mente van a funcionar de forma idéntica, es decir, lo que sucede en la mente también se va a reflejar en nuestro cuerpo, y que la cantidad de energía provocada por emociones negativas, por situaciones de estrés o por situaciones en las que no nos sentimos tan bien, no nos sentimos tan capaces, nos va a generar una secuencia química que va a afectar determinados órganos de nuestro cuerpo. Para ello, se propone entonces que toda situación de aprendizaje debiese considerar siempre la respiración, la descarga emocional, la postura de tensiones. Y esto es tan sencillo que nos ayuda primero a hacer una reeducación emocional, a soltar conflictos internos que podamos tener. Lowen nos va a decir entonces que la personalidad sana es la que tiene la capacidad de confiar en el otro, sin esperar nada a cambio, escoger además una figura, facilita que podamos escoger una figura de apego significativa, ¿no? Y ahí los profesores jugamos un rol fundamental de adulto significativo, ¿sí? Este adulto que no es ni mi mamá ni mi papá, que es externo a mi familia o a mis progenitores, pero impacta tan positivamente en mí que se convierte en un adulto significativo. Y esto además, dice Lowen, que una personalidad sana se va a manifestar cuando una persona tiene un funcionamiento óptimo. Esto quiere decir que la persona no está sujeta a los comentarios externos, a las opiniones externas o a lo que la gente diga de ellas. Por ello, para enseñar en un contexto de neurodiversidad es importante entender la fenomenología del cuerpo. Es decir, que todos los pensamientos,
la experiencia vivida de la emoción y la subjetividad van a impactar en nuestra corporalidad. Es decir, todas nuestras emociones se ven reflejadas en nuestro cuerpo. Y además que la energía sigue a la conciencia. Por lo tanto, esto va a ser fundamental para determinar el tipo de pensamiento, si son negativos o positivos, van a repercutir también en nuestra corporalidad y en el tipo de grabados neuronales que vamos a tener, ¿sí? Bueno, y para esto entonces siempre se sugiere que podamos entonces recurrir a lo que la bioenergética nos dice. ¿Qué es esta cosa la bioenergética? Es un aporte de Wilhelm Reich, que él nos dice que hay que tomar conciencia de que el cuerpo es el reflejo de nuestras emociones. Y como reflejo de nuestras emociones, tenemos que aprender a soltar los conflictos emocionales. Recuerden que si el aprendizaje no pasa por el corazón y si lo que estamos aprendiendo no da placer, no hay aprendizaje. Y además tenemos una enemiga permanente que está en el tronco encefálico, que es el SARA, que es una especie de colador. Si además lo que yo estoy enseñando no es significativo para ese cerebro de ese estudiante, la información no se va a grabar. Por eso que nos pasa muchas veces que nosotros como profesores creemos que hicimos una gran clase, todos terminaron contentos y al otro día los niños le preguntamos ¿qué estudiamos ayer? Y nadie se acuerda de nada. ¿Por qué pasa eso? Primero porque para el SARA, que está en nuestro tronco encefálico, es la información que yo presenté no era significativa. Y esto implica entonces, según Lowen, respirar con facilidad, hacer ejercicios de movimiento corporal que ayuden a soltar estos bloqueos emocionales, ¿sí? Y que además, por ejemplo, podamos dar sentimientos de seguridad, ¿sí? Caminar las palabras o simbolizar el lenguaje del cuerpo, etc. ¿Qué beneficios tiene esto? El movimiento en el aprendizaje, que aumenta la energía vital, aumenta la autoestima, la sensación de liderazgo, del deseo por aprender nuevas cosas y sobre todo aumenta la energía positiva de cada persona. Si ustedes miran, este esquema que está acá es el esquema de Wilhelm Reich y nos dice que todos los conflictos de personalidad o emocionales que van a repercutir en el aprendizaje tienen una relación con lo corporal. Todas las formas de negación, de recelo, de culpa, de proyección o de racionalización toman una forma que afecta a nuestra corporalidad. Y que eso es importante entonces liberarlo en el paso del aprendizaje a través de movimientos conscientes. Entonces, esto nos invita a hablar de lo que son los circuitos limitantes y los circuitos construcción. Imagínense lo que pasa en un cerebro de un niño, de una persona, cuando está en un circuito limitante, que son climas pasivo-aceptantes o climas no desafiantes, ¿ya? O climas tóxicos para el aprendizaje. Lo primero que se genera es una secuencia química enfermiza, una secuencia bioquímica que daña los tejidos corporales, los órganos, etc. La persona generalmente está con gestos contraídos, con un malestar crónico, tiene alteraciones cardiovasculares, además tiene siempre una forma pesimista de ver la vida, se generan dificultades de aprendizaje momentáneas y transitorias. Obviamente hay una tendencia a la pasividad, son personas reactivas que por lo general se quejan por todo, tienen baja autoestima y no logran confiar en los demás. Y por sobre todas las cosas tienen mucho pensamiento que no logran soltar. En cambio, en un circuito constructivo, que es sinónimo de clima activo modificante, climas resonantes, ¿no es verdad? Y que sacan lo mejor de cada persona, obviamente sea una secuencia química saludable, hay postura y gestos más contraídos, más fluidos, hay emociones estimulantes, la persona es mucho más creativa, es chispeante, está siempre buscando nuevos desafíos, está queriendo aprender nuevas cosas permanentemente, tiene una autoestima alta, potenciada, ¿no es verdad? Tiene la superación al logro y sobre todo valora los paso a paso. En cambio, en el circuito limitante se valora el resultado final. Esto nos lleva a pensar entonces y a afirmar que un circuito limitante antiguo quiere hacer todo en un solo momento. Se enfada muy rápidamente, se obsesiona, se castiga, siente culpa permanentemente, no le da importancia a los pequeños pasos y todo se lo toma con rigidez. En cambio, en un circuito en formación, la persona se da tiempo
para aprender, para resolver su tarea, ¿no es verdad? Comprende que durante un periodo a lo mejor van a prevalecer ciertas cosas que no ha logrado resolver, va a elaborar un plan de acción, va a valorar el paso a paso que va haciendo, pide ayuda, se toma las cosas con sentido del humor, sabe que puede lograr y que puede mejorar permanentemente, y sobre todas las cosas su valía no está en juego. Es una persona que si le hacemos una crítica, esa persona no se va a molestar, no se lo va a tomar a mal. Bueno, ¿cuál es la clave entonces que nos deja esto? Es que no te enojes, a veces el otro no te entiende, lo explicaste 1000 veces, pero no lo ve, no es tonto, no es malo, no es indiferente, es otro. Si ustedes observan, este cuadrícula que aquí aparece, nos dice por un lado, que yo la elaboré hace un par de años preguntándole a estudiantes de salas de clase de secundaria, y ellos me decían que en sus salas de clase había niños agresivos, que hablaban mucho, que estaban de pie, que interferían en el espacio, que mostraban desinterés y irreverencia. ¿Qué es lo que podemos mirar? Que de alguna manera los formatos escolares que tenemos en todo el mundo, en su mayoría, tienden a este cerebro convertirlo en una hoja de papel amuñada, ¿sí? En esta lógica aparece, o en este marco, aparece este señor que es Thomas Armstrong, ¿no es verdad? Que publica este texto que se llama El poder de la neurodiversidad. Thomas Armstrong en este texto desmitifica, inspirado en Judith Singer, y desmitifica todos los efectos esencializadores o limitantes que se podían asociar a las personas con autismo, síndrome de Asperger u otras discapacidades cognitivas. ¿Qué es lo que ellos proponen? Es un cambio conceptual, semántico, en el que las personas puedan ser entendidas desde sus potencialidades y que lo que consideramos históricamente como anormalidad sea entendido ahora como una condición propia del desarrollo humano. Y eso también es coherente con lo que yo les decía de las múltiples singularidades. Por eso que dice acá que el conjunto de comportamientos, estructuras humanas o estructuras neuropsicológicas concebidas no necesariamente como problemáticas, no como niños anormales o con problemas, sino como formas alternativas y aceptables de la vida humana, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son entonces los 5 principios fundamentales del neuroaprendizaje que se conectan con la neurodiversidad? El primero es que dice que todo aprendizaje genera un cambio en la persona. El segundo nos dice que si lo que estoy aprendiendo no me da placer, no hay aprendizaje efectivo. El tercero es que el aprendizaje implica aprender a leer cómo se configuran las estructuras mentales de cada persona y que van a ser igual que las huellas digitales de mi dedo. Cada grabado neuronal es único, singular, y que además los niños van a desarrollar un entendimiento del mundo que va a ser diferente al de los adultos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando me inicié como profesor, hace más de 10 años, y en una escuela un niño me pregunta: profesor, ¿usted qué va a hacer cuando sea grande? Y yo lo quedo mirando y le digo: voy a ser astronauta. Porque el niño no me reconoció como profesor, a lo mejor en ese año yo me veía muy joven, me vio más bien como un estudiante más, ¿no? Y otra vez un niño me pregunta: ¿de qué color son las estrellas, profesor? Y esa pregunta es fundamental porque el conocimiento que construyen los niños, la epistemología, como decía Piaget, del niño, nos puede develar lo que ellos quieren aprender y nos puede hacer que el aprendizaje sea mucho más efectivo, ¿no es verdad? Porque estamos considerando esos intereses particulares. Y no siempre lo que está puesto en los programas de estudio se alcanza a ver por las temporalidades. Bueno, precisiones fundamentales. Lo primero es decir entonces que un supercerebro como el de Albert Einstein o otros teóricos, investigadores connotados, tienen durante todo un día 30 a 40 minutos de atención. Un cerebro como nosotros, común y corriente, tendrá 20 minutos de atención durante todo un día, lo que es desproporcional en relación al tiempo que pasan los niños en la escuela. ¿No es verdad? Por lo tanto, el desafío está en mantener altas las redes emocionales, el deseo por aprender, el juego, la fantasía, el querer aprender, el pasarlo bien, pero también manteniendo altos los niveles de atención, concentración, memoria, etc. Bueno,
voy a tomar los 7 pasos para abrir las memorias de largo plazo. Cuando hablamos de la memoria de largo plazo, hablamos de la memoria que consolida un aprendizaje fundamental, de un aprendizaje real. Y el primer paso se llama abrir las memorias sensoriales, educar los sentidos, poner a trabajar la atención, la memoria, la novedad. Al cerebro le encanta la novedad. ¿Y cuál es el neurotransmisor de la novedad? La noradrenalina. ¿Dónde se centra el cerebro en esta imagen? ¿Se centra en el cerebro sobre la bicicleta de gimnasio o en Brad Pitt? Se va a centrar por lo general en lo que le causa novedad. Por lo tanto, un factor fundamental al momento de aprender es la novedad. Capturar al otro. Tenemos que ser como encantadores de serpiente. Además, lo que favorece al abrir las memorias sensoriales, contar chistes, contar datos bizarros, es decir, extraños para capturar la atención, colgar cosas en la sala, pero ante todo, entrar siempre emocionado a dar clase. Si yo entro y digo, buenos días niños, saquen su libro, nadie va a estar atento, porque yo primero soy un sujeto que transmito emocionalidad. Y para que acontezca el aprendizaje efectivo y real, yo tengo entonces que activar mi amígdalas y el hipocampo. Bueno, y la relevancia nos va a decir entonces que hay que graduar la enseñanza en función de las cosas que son realmente importantes de aprender. Vale la pena enseñar 5 cosas bien que 10 mal, ¿sí? Y eso entonces se va a responder, como dice Stonewick, con la centralidad curricular, es decir, con lo que cada disciplina de conocimiento nos exija aprender. ¿Cuáles son los aprendizajes centrales que sí o sí el niño en primero de preparatoria, en cuarto de secundaria, debe saber en biología? Y luego conectar con todo lo demás. Pero siempre hay que asegurar los grandes aprendizajes y luego uno los va conectando con los que van quedando, van exigiendo también el Ministerio de Educación. Otro paso para abrir las memorias de largo plazo son los abrazos. Bueno, si estuviéramos en vivo les pediría que se abrazaran. Bueno, abrácense, por favor, tóquense y seguimos. El segundo paso para abrir las memorias de largo plazo es hacer pensar a mis estudiantes. ¿Y esto qué involucra? Pasar la información de la memoria sensorial a la memoria de trabajo, es decir, pasar de la información que queda aquí alojada en los 5 primeros minutos y pasarla a una memoria que la consolide y que me permita hacer cosas con lo que estoy aprendiendo. Que es el otro desafío que tenemos, que no siempre lo que nuestros niños aprenden en la escuela les posibilita hacer cosas a partir de esa información. Y esto entonces nos lleva a que las buenas preguntas nos deben permitir actuar flexiblemente, es decir, conectar con lo que ya sé para generar algo nuevo. Además requieren tiempo y necesitan de silencio. ¿Qué es lo que hacemos los educadores? Nos desesperamos cuando hacemos preguntas y nadie nos responde. Es importante además entender que cuando uno comprende algo, uno lo hace suyo, uno es flexible, lo logra aplicar a una diversidad de espacios, de lugares. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún minuto cuando han ido a una charla, a un seminario, a un taller, o han conversado con alguien y llegan a su casa y dicen, oye, acabo de aprender esto, y esto que aprendí me deja, fue tan significativo, que usted lo aplica y lo conversa con distintas personas, lo aplica y genera algo nuevo. Ahí estamos hablando de la comprensión. Bueno, el tercer paso se va a llamar copiar y pegar. Esto es fatal para el cerebro, porque el cerebro aprende más creando resúmenes, canciones, produciendo conceptos, etc. Cuarto paso, fortalecer y retroalimentar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que permanentemente retroalimentar, monitorear los aprendizajes desde el inicio hasta el término y no solamente cuando entreguemos una evaluación. Fíjense, la retroalimentación fortalece lo que se comprende y también lo que se recuerda. Paso 5, y este es el fundamental. La práctica siempre tiene que ser repetir, repetir con sentido, es decir, aplicar, aplicar, practicar, practicar, crear, 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 actividades prácticas con sentido, que no solo que sean actividades que también analicen, que también hagan teoría, que también prueben, que hagan una infinidad de procesos cognitivos. Paso 6, repasar.
¿Qué quiere decir esto? Que al inicio de cada clase yo voy a tener que conectar lo que estuve viendo en la anterior y cuando termine dejarlo conectado con la que sigue. ¿Cuáles son entonces las 7 claves de la motivación que también están implícitas en lo que estamos conversando? Es la curiosidad, que ya era una fuerza básica del aprendizaje, el interés, los retos adecuados, es decir, retar, desafiar permanentemente a nuestros alumnos, el protagonismo, reconocer, evaluar y el progreso. Fíjense, la relevancia de los contenidos curriculares no tiene que estar dada por lo que el Ministerio de Educación establece como relevante, sino que a partir de los intereses y las necesidades que yo debo potenciar en mis alumnos. Por lo tanto, debe ser trabajar en la intersección, como aparece aquí, de lo que tú como profesor quieres enseñar y de lo que a los niños les interesa aprender para que no se produzca este adormecimiento permanente. El paso 7 implica volver a la recuperación, volver a aplicar con sentido. Guardamos información por semejanzas y recuperamos información por diferencias. Bueno, me voy a avanzar esto para llegar, porque esto ya lo he comentado, que dice, por ejemplo, el aprendizaje puede ser divertido si se quiere aprender, ¿no es verdad? Y ahí se libera la dopamina y la noradrenalina. El aprendizaje puede ser espontáneo si se juega. Y sobre todo hay 2 fases fundamentales en el aprendizaje, que son los primeros 7 años de vida y luego la pubertad. Y cuando hablamos de esto, entonces, vamos a decir que en la pubertad vuelve a pasar todo lo que pasaba en los primeros 7 años de vida. Los chicos experimentan reorganizaciones neuronales, podas sinápticas, reorganización de sus secuencias químicas, y luego a los 46 años vuelve a pasar lo mismo en el ser humano. Por lo tanto, esto comprueba que tenemos permanentes espirales de periodos críticos, permanentes momentos de apertura, ¿no? En la que podemos maximizar nuestras fortalezas, capacidades. Y el aprendizaje es un proceso socioemocional. Fíjense, la cognición y emoción son inseparables, por lo tanto siempre van unidas. Y el ambiente de aprendizaje puede estimular o dificultar si el aprendizaje. Por eso que en nuestras clases permanentemente tenemos que ver si son experiencias cristalizantes, si abren el deseo por aprender, si consolidan buenos aprendizajes, si desafían permanentemente a nuestros alumnos, o son climas tóxicos o experiencias paralizantes que cierran la puerta a la inteligencia. Bueno, y con esto ya voy a cerrar. Por favor, les pido que a los organizadores que me regalen 7 minutos porque esto es medular para mi presentación. Los estilos, en el 2006, Kane y Bain publican un texto que se volvió mundialmente famoso, pero que está escrito en inglés, que se llama ¿Qué hacen los buenos maestros en la universidad? Y identifican que hay tres grandes formas de aprender. Las dos de abajo, estratégico y superficial, no corresponden a un aprendizaje efectivo. La única que ellos identifican como aprendizaje efectivo es el aprendizaje profundo, que corresponde con el aprendizaje que se ejerce con el propósito de dominar lo desconocido, de dominar, de comprender, de actuar flexiblemente, de actuar a partir de todo lo que sé para elaborar algo nuevo. En cambio, el aprendizaje estratégico es el típico que se manifiesta cuando yo tengo una prueba, una evaluación, y estoy interesado y digo, ¿qué puedo decir ahí? ¿Qué te preguntó el profe? ¿Cuántas preguntas tenía la prueba? Ese aprendiz estratégico y superficial solo está interesado en aprobar, no le interesa el contenido para aprender. Ya. Esto nos lleva entonces a la teoría de la señora Berenice McCarthy, que es asesora del centro de investigación que yo dirijo, y ella propone un método que se llama modelo 4MAT, y que lo que hace es identificar un ciclo, ¿no es verdad?, como el que está aquí, un ciclo del aprendizaje. Y ella identifica 4 perfiles de estudiantes que van a estar presentes desde educación parvularia hasta la educación superior. Y ella va a decir además que estos perfiles son transculturales, que van a estar presentes en diversas culturas. Y el primer tipo de aprendiz que ella identifica se llama aprendiz imaginativo, que perciben la información de manera concreta y obtienen sus conocimientos conversando e involucrándose emocionalmente.
Mientras que va a haber un segundo tipo de aprendices que son los analíticos, que obtienen su conocimiento por medio de datos, de modelos, de ideas abstractas. Este es el típico niño que aprende más las teorías, que se aprende más rápido los conceptos. Pero va a haber además un tercer tipo de alumnos que ella va a denominar de aprendices de sentido común, que necesitan poner los conocimientos en acción. Aquí tenemos el 90% de los niños en la sala de clase. Estos son los niños que están preocupados de aplicar. Y luego ella identifica el 2% de los estudiantes que tenemos en la clase, se llaman aprendices dinámicos, que son todos aquellos estudiantes que buscan las posibilidades escondidas. Este tipo de niño es el que aprende por autodescubrimiento, forma autodidacta, y este niño ve más allá que los otros. Por lo tanto, este niño es el que se hace preguntas desconocidas, se hace preguntas que son esas preguntas que nos toman por sorpresa, y en general dice ella que este es el perfil de estudiante que va a estar siempre con son los grandes científicos, la gente que aporta al mundo y que hace cambios. Bueno, ¿cómo dice ella entonces? ¿Qué nos sugiere? Planificar la enseñanza en estos 4 grandes momentos. No son 4 actividades, sino que organizar una actividad, pero que ayude a transitar a los estudiantes por estos 4 momentos. En un primer momento del por qué, la construcción del significado de lo que vamos a aprender, el qué, el estudiar los conceptos, el cómo, el poner en práctica ese concepto y hacernos preguntas desconocidas para abrir nuevos puntos de vista. ¿Dónde trabajamos mayoritariamente los educadores en este cuadrante? En el 1 y en el 2. Bueno, el tipo 1, como ya ustedes sabían, aprende más reflexionando, sintiendo, construyendo su emoción. El 2, por medio de las teorías. El 3, aplicando. Y el 4, buscando asociaciones desconocidas. Y ahí tienen ustedes un poco sus manifestaciones. El 1 va a aprender desde la afectividad, el 2 desde las teorías, el 3 poniendo en práctica y el 4 imaginando. Por lo tanto, ¿qué es lo que se sugiere para el diseño didáctico? Es que nosotros podamos, en la parte de la actividad, integrar cada uno de estos momentos. ¿Sí? Bueno, y con esto cierro para agradecer ya a los organizadores. Si tienes una mente en calma, serás una persona bella. Si eres una persona bella, crearás un hogar armonioso. Si tu hogar está en armonía, tu nación se hallará en orden. Y si en tu nación hay orden, habrá paz en el mundo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Y nada, quedo abierto a las preguntas de los comentarios, de algo no se ha entendido bien. Le doy el pase al moderador. Perfecto. Y bueno, Aldo, entonces, de no haber preguntas, agradecerte por el tiempo, lo que has dado a esta conferencia magistral. Agradezco al señor moderador y a todos los organizadores por esta oportunidad.